Bueno, ya continuamos aquí en nuestro espacio Notoriedad TV. Estamos en nuestra entrevista central y para eso nos encontramos aquí en compañía del profesor Francisco Luciano, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, profesor. Gracias, muy buenas tardes. Profesor, usted se ve muy calmado, ¿eh? Siempre. Siempre. Profesor, usted es una persona que ha tenido la oportunidad de dialogar en varios escenarios con usted. Es muy elocuente y me encanta su nivel de análisis. El 27 de febrero, nuestro presidente Luis Abinader, pues tuvo un discurso bien amplio, creo que el más amplio en los últimos años, y expresó la parte más interesante y emotiva dentro de su discurso, fueron las cantidades de obras que ha inaugurado durante su gestión de gobierno. ¿Cuál es su parecer de este fragmento del discurso del presidente? Bueno, evidentemente el presidente de la República confundió el escenario y confundió la agenda del 27 de febrero. A él le correspondía presentar las ejecutorias realizadas por su gobierno en el periodo que comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025. Sin embargo, el presidente trató de presentar a la nación un panorama de realizaciones con un discurso grandilocuente, demasiado extenso, fuera de foco y con mucha fantasía y pocas realidades. Pero siguiendo en el discurso de lo que tiene que ver con el señor presidente y el 27 de febrero, ¿piensa usted, Luciano, que el país, frente a la situación que está viviendo, está preparado para, en vez de una obra, por ejemplo, como Montegrande, que inclusive el señor presidente hizo mención de ella, pero allí lo que hay es agua almacenadas? Un estanque. Un estanque, porque hasta que allí no se produzca lo que es las obras, digamos, colaterales, como son los canales, pues sigue siendo un estanque. Viendo esa situación, ¿usted cree que es más importante producir o hacer ahora mismo un anuncio de un cohete hacia la luna que terminar la presa de Montegrande? Mire, y ahí es donde vamos. El presidente pareciera que se prepara para optar por un tercer mandato que la Constitución no le permite, porque él anunció obras que están iniciadas que no tienen un 40% y la dio como reales. Anunció obras que piensa hacer y obras que apenas se están licitando. Entonces las que se están licitando no se están haciendo, por lo menos por lo pronto no pueden estar hechas. Las que están en ejecución tampoco están terminadas, y las que no han comenzado, bueno, no nos lo imaginamos. Pero no solo Montegrande. El presidente le dijo a este país en agosto del 20, en febrero del 21, del 23 y del 24, que iba a iniciar una gran autopista, la carretera del Ámbar, que unirá a Santiago y a Puerto Plata para evitarle a la población de ahí un buen espacio de tiempo. Esa obra ahora se está discutiendo si se licita o no. ¿Usted me está entendiendo? Y entonces está anunciando una plataforma para el envío de cohetes. Ojalá se vaya en el primero y no libere que se vaya en el cohete, la presa de Montegrande o qué. No, el presidente Abinader, que no relaje, pero tampoco no, así. pero pues sería un viaje placentero. ¿Cuál es el problema? ¿Qué vamos a perder? Pero yo te no, pero espera. ¿Qué vamos a perder si él se va? Pero que sí, que si ustedes mandan al presidente en un cohete. No, pero yo no lo digo en términos de que se largue. Yo porque uno de los sueños míos es conocer la luna. Ustedes son duros. Eso es importante. Uno de los sueños míos, de mis sueños desde niño, es ir a la luna. Pero el presidente no le ha dicho a usted que él quería ir a la luna, él va a lanzar cohete. Pero es verdad.
yo lo digo en términos para tratar de ser jocoso. Mire, el presidente de la República no solamente falseó cifras, o fue desinformado, o es un perfecto mentiroso. ¿Cómo así, Bueno, profesor? vamos a ver. Vamos a ver. Nuestro Desglose. país tuvo un crecimiento económico sin precedentes. Histórico. ¿Qué pasó? 2.1, pero en el 2024 crecimos 5. Ahora crecimos la mitad de lo que habíamos proyectado. Y fue sin precedentes. Y fue sin precedentes, histórico. Lo presenta como un manjar cuando dice muy cerca del promedio alcanzado por la región. La región creció 2.2. Nosotros crecimos 2.1. Estamos muy cerca del promedio. Pero para que el promedio sea 2.2, alguien tiene que haber crecido 6.5. Y no fuimos nosotros, lo que habíamos sido durante los últimos 30 años de los principales líderes del crecimiento. La comparación es mala de las dos maneras, porque quedamos por abajo de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de Nicaragua, de El Salvador en crecimiento. Nunca eso había ocurrido en 3 décadas. Y si nos comparamos con nosotros mismos, el crecimiento, el exponencial del crecimiento de la República Dominicana ha sido entre 5 y 5.5. Pero vamos para tasa cero, según el presidente. ¿Tasa cero en qué? Tasa cero en pobreza. Pero porque asumimos los estándares internacionales que todo el mundo habíamos asumido, o porque cambiamos los estándares de medición para acomodarlo. Porque hay que ver qué es lo que dicen los organismos internacionales, de cuál es el ingreso mínimo que tiene que tener una persona para no estar en la línea de pobreza. Ahora, si el reto es 9.000 y tú lo bajas a 1.500, pues perfecto. Corto el que recibe bono aquí no es pobre. Francisco Luciano, déjeme yo hacer esta pregunta, porque a mí me inquieta mucho este tema. Cuando se refieren sobre todo a los presidentes de la República. Usted le dice categóricamente mentiroso al presidente. Yo no dije eso. Usted dice, está desinformado. Pero está hablando mentira. ¿Qué quiere decir? ¿Está desinformado o es un perfecto mentiroso? Un perfecto mentiroso. Habrá que preguntarle a él si está desinformado, ok. Entonces, usted como abogado, esas palabras como así peyorativa y despectiva ante el presidente, eso no tiene consecuencias. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. Si yo te digo a ti que yo voy a reducir la nómina pública y yo lo que hago es que la triplico, ¿qué yo te estoy diciendo? ¿La verdad o la mentira? Si yo te digo a ti que yo voy a reducir un 30% el costo de la canasta básica familiar y yo lo que hago es que la subo un 37%, yo te estoy diciendo verdad o mentira. Si yo te digo a ti que yo voy a generar 1 millón de empleos y el año pasado generamos menos empleo que el anterior, generamos 117.561 empleos, de los cuales 75.000 son en el Estado. Son en el Estado. ¿Qué yo te estoy diciendo? ¿Verdad o mentira? Pero mira, la verdad, la mentira, la razón no tienen que ver con categoría social ni con estatus. O es verdad o es mentira. O está funcionando Montegrande. Pero ustedes creían mucho en el presidente Luis Abinader. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Quién? ¿Ustedes fue que lo llevaron a Abinader? Yo la fuerza del pueblo. Pienso que tengo un error. No, en el 20 ustedes fue que lo llevaron. No, porque nosotros llevamos un candidato presidencial que no era él. El de nosotros sacó 5. Pero ustedes lo apoyaron. No. Se hizo una alianza senatorial. ¿Y cómo se llama la alianza? ¿Cómo que es que lo que son las alianzas terminan con la votación y esa no fue presidencial. Por lo tanto, nadie puede ser responsable de los hechos ajenos. La responsabilidad penal es individual. Profesor. Cada quien tiene que ser responsable de lo que hace. Sí, algo que adelante. Sí, adelante. Desahógese. En el mundo del poder, nada más hay 2 categorías de funcionarios. Se es por designación o se es por elección. Y el punto intermedio que es la participación de un concurso.
como en el mundo del derecho se plantea que se es culpable por comisión, omisión o negligencia, como el lóbulo, como el cerebro humano es común para todos, y la parte del lóbulo frontal es donde se aposenta la parte más importante de la masa cerebral. Tanto la mitomanía como la megalomanía son aspectos psicológicos que no tienen que ver con estrato social. Tal y como dice usted, se es negro o se es blanco en las cuestiones de la decisión pública. Frente a esa realidad, mentiras constantes que en muchas ocasiones lo que tienen es el perfume de narrativa y el caudal de recursos para instituirlas en el imaginario social, ¿qué está haciendo la fuerza del pueblo de cara a canalizar esas insatisfacciones casi colectivizadas? Bueno, lo primero es acompañar al pueblo dominicano en su demanda y en su reclamo, es un deber patriótico hacerlo. Mantener a la fuerza del pueblo unida en torno a su liderazgo y creciendo para poder hacer mayoría, la mayoría necesaria para ganar las elecciones, y elaborando una propuesta prácticamente concluida que se llama RD 44, que trata de proyectar la visión que tenemos del país que necesitamos en términos de infraestructura, de desarrollo cultural, de relaciones internacionales, de reducción de pobreza y de reubicación de la República Dominicana en el escenario mundial, que se llama RD 44, de cara al 200 aniversario de la República Dominicana. En eso es coherente, Leonel, porque tiene muchos años hablando del 44. Cuando hablaba en el PLD de que era una fábrica de presidentes. Pero el aspecto del acompañamiento de la gente, de la población, no es extensivo hasta la representación de los liderazgos con posiciones de elección popular, senadores, diputados. Toda autoridad electa tiene una responsabilidad limitada por la Constitución. Sí. Y tiene que ejercerla en el marco de sus competencias. De sus competencias. En ese caso, nuestra barra en el Senado y en la Cámara de Diputados juegan su rol de opositores. Yo quisiera verle el discurso como más caliente. Pero yo quisiera, bueno, si usted pone una olla a hervir, cuando usted la pone en principio, aunque el fuego esté alto, va a durar unos minutos para hervir, eso sí, para calentar. Sí. Después va a elevar la temperatura, después va a hervir y finalmente hará plop, como dicen los muchachos. Francisco, ¿a qué se debe como esa debilidad, como ese ausentismo que se nota de la fuerza del pueblo? Porque aquí, si Leonel Fernández, que es el presidente del partido, y digamos que el único presidenciable casi dentro de la fuerza del pueblo, no habla, no se escucha la fuerza del pueblo. El secretario general, ¿dónde que vive? ¿Él vive aquí en la capital o dónde está el secretario general? El secretario general realiza su labor moviéndose en todo el país y se estaciona para despachar asuntos puntuales en la Bolívar, la esquina de Dr. Valle. Y créame que está haciendo un importante trabajo como armador del partido. ¿Quiere que le diga algo? Yo no lo conozco. Pues mire, trate de conocerlo, que usted quedará impresionado. Puedo hablar de... Es una persona de alto ¿Cómo que se llama el vuelo. secretario general de la Fuerza del Pueblo? Antonio Florian. Florian. Y no me diga que usted no lo conoce. No, yo no lo he visto ni en foto, de verdad. Honestamente no lo conozco. Entonces, decirle que su papel de comunicador está flojo. No, pero más flojo no, lo que él no está ni siquiera en los medios. Pero es que no se ve. Pero pero es una figura de 45 años en la lucha popular en la República Dominicana. Entonces, mire, el que dice que no lo conoce o sufre de un efecto de amnesia, o es ignorante, que no es su caso, que creo que usted lo que me quiere provocar. No, pero ninguna de esas, en verdad, hablando honestamente, ojalá que producción tuviera una foto de ese hombre, yo no lo conozco. Yo le puedo decir, por ejemplo, que él se encontraba el domingo en Valverde Mao, inaugurando el local de la Fuerza del Pueblo en Valverde Mao,
que anoche estuvimos en San Cristóbal en una reunión de los directivos, de los cuerpos directivos de allí, que el sábado estuvo en la mañana en San Pedro de Macorís y en la noche en La Romana, y así sucesivamente. ¿Usted conoce a Johnny Pujol? Sí, sí, claro. ¿Usted ve? ¿Cómo usted me dice? Pero claro, Entonces yo lo, si yo lo sí, conociera, claro que sí. Nunca lo he visto personalmente, pero sé quién es. Exacto. Sí, pero hay una distancia eminentemente abismal entre Johnny, el perfumado Pujols, y Antonio Florian Peñita. Porque cuando aquí los gremios eran gremios, Antonio Florian formaba parte de lo que era la Central General de Trabajadores CGT, conjuntamente con Julio de Peña comenzó Valdés, antes. el burro. No, pues yo estoy hablando de lo que yo viví, porque bueno. Peñita era como un tío mío, porque trabajaba en lo que era Sontramacea, Sindicato de Operadores Mecánicos, que del CEA, y trabajaba en Fenazúcar. O sea, estoy hablando de cosas que yo conozco, porque mi papá, cuando hacía cualquier cosita, lo jalaban de cualquier lugar. Papi era tractorista y lo jalaban a hacerle juicios políticos por cuestiones disciplinarias, y ahí estaba Antonio Florian, y muchas de las reivindicaciones de Jaina, él ha jugado un papel de manera decisiva. Y de los trabajadores en sentido general. En sentido general. Eso es indiscutible. Son escenarios diferentes, son liderazgos diferentes, de tiempos diferentes. Pero son incomparables inclusive las responsabilidades. Su rol como secretario general en la Fuerza del Pueblo está definido. Es el administrador del secretariado de la Fuerza del Pueblo. Sí. Pero no hace vida pública. Pero lo que sucede es que la efectividad de un dirigente no está en el mito o en el allante. Hay mucha gente que está preocupada. Usted lo invita, van a organizar una actividad, no han discutido el contenido, no han discutido los invitados y se están matando por el código de vestimenta. Y resulta que la vestimenta se puede ver bonita, queda bien para la foto, pero no sirve para nada. Es igual que un buen peinado cuando el cerebro no tiene adecuado los cromosomas. Igualito. Profesor. O sea, se puede acicatear bien, y si no tiene materia gris, no sirve para nada. Nosotros tenemos un secretario general que nos hace sentir orgullosos. Ahora, si usted se pone a comparar Johnny Pujol, no es que Peñita es tremendo. No, pero si es haciendo una comparación con Johnny Pujol. No, pero yo no comparo. Las comparaciones no son buenas. Son partidos diferentes, de naturaleza diferente, con una visión del mundo y de la sociedad que en algunos puntos se unen, coinciden, pero que en otros son divergentes. En la Fuerza del Pueblo, el secretario general es eso, el administrador de la organización, el que garantiza que la organización camine hacia adelante bajo cualquier circunstancia. No importa que el río esté crecido, que esté seco o que haya una montaña. Es para cruzar. Y eso no necesariamente se mide exponiéndolo. Yo no lo comparo con nadie porque las formaciones son muy distintas y la visión es muy distinta. Si usted me preguntara por Pujol, le digo que tengo la imagen de que es un joven con mucho futuro. Si me pide que evalúe a Antonio Florian, le diría que es un diamante pulido con capacidad de alumbrar más allá de la pared. ¿Bien? No, te toca. Ok, me toca. Y que si te toca, te toca. Si me toca, me toca. Cuando toca, toca. No sé ustedes, pero yo sentí como un silencio. Pero bueno, seguimos aquí. Profesor, sigo con el discurso y paso ahora a la clase que yo sé que aparte de político usted domina bien, así, lo maneja bien, que es la parte catedrática, la parte de la educación. Sabemos que para llegar al nivel que usted está, ya un catedrático, un maestro universitario, tenemos que pasar por un proceso, nivel inicial, básico, secundaria, y luego que apanó las pestañas en las universidades. El presidente habló de grandes avances en la educación de la República Dominicana, hablaba de cifras de nuevas matriculación, tanto a nivel básico, secundario, en los INAIPI, en jóvenes a nivel técnico, en robótica, y un sinnúmero de avances en nuestra educación. Tocó también los proyectos tanto en presente y a futuro de lo que es infraestructura,
y otros puntos de académicos, especialmente en la capacitación de todos los maestros. Usted ha hablado de que el presidente ha hablado de cifras ciertas y de algunas inciertas. ¿Cuáles de estas son Mire, ciertas lo primero es que el presidente ignoró en su discurso que este año escolar tiene 65.000 estudiantes de educación media menos. Y si creció la población, no se justifica. Tiene que buscar la explicación de eso. El presidente de la República ignora que este año escolar las aulas se encuentran con promedio de 45 y 50 alumnos, con un 10% de estos que no habla el idioma español. Y debieran tener entre 25 y 28 de acuerdo a los estándares que nosotros mismos hemos aprobado. El presidente debió decir que se ralentizó la construcción de nuevas aulas al inicio de este año escolar y que 1.282 escuelas se están interviniendo ahora cuando el año escolar todavía termina. Y que tenemos la desgracia de que ya se prepara una andanada, y ustedes lo van a escuchar, para acabar con los maestros, porque los maestros van a ser los responsables del bajo rendimiento que se va a expresar en los estudiantes en este año lectivo. Pero ingresaron casi 4.000 nuevos docentes. No, ese no es el tema es este. A ver. La calidad de la educación es multidimensional. Claro. En este país, cuando los resultados son malos, hacen como en el campo de la vieja comadrona, que la comadrona, cuando no era experta, le echaba la culpa a otra cosa. Francisco, está la fuerza del pueblo. Déjeme concluir este elemento que es muy importante para la sociedad y sobre todo para el sector magisterial, que no le va a quedar piel cuando la jauría mediática le caiga encima, porque van a ser muy malos los resultados de este año escolar. 45 estudiantes en un aula, lo que hemos tenido una noticia, un borrador, Sabemos. Se convierten en incontrolables, inmanejables, inapreciables, inmedibles. Pero no es solo eso. Hay escuelas con 600 estudiantes que llegaron 4 juegos de uniforme y 2 pares de zapatos. No, que si está muy lejos se pierde. El presidente anunció que se imprimieron 13 millones de libros. Bueno. Pero el grito en las escuelas y en la familia es que no aparecen. Bueno, okay. Yo no quiero que termine. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, sí. Los maestros son responsables de estar ahí, de dominar los programas, de tener la planificación, pero no son los responsables de que la escuela tenga biblioteca, de que tenga laboratorio, de que tenga, materiales didácticos. No, también el sector empresarial, que después, dueño de los medios una buena parte, hará que digan que los maestros son los culpables, va a tratar de tapar su falta y su incumplimiento. Los libros pueden haberse pagado, pero no se entregaron. Francisco, ¿está usted de acuerdo, o más bien, vamos a poner la pregunta de esta forma, cuál es la posición que tiene la Fuerza del Pueblo frente a la fusión de educación y el MESIF? Nosotros la rechazamos de plano, porque el mundo va hacia la especialización, no hacia la centralización. Lo que se plantea es la desconcentración y la descentralización. Lo que se busca y lo que está buscando el actual equipo gobernante es un elemento economicista. Reducir gastos. ¿Por qué? Porque la inversión en la educación pública superior, que debe ser del 1% del Producto Interno Bruto del país, de acuerdo a lo que nosotros firmamos en la Cumbre de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la UNESCO en París en 1998, que es un compromiso de los estados, elevar la educación, la inversión en la educación pública a nivel superior hasta el 1 del PIB y garantizar para la educación preuniversitaria no menos del 4% del PIB. Ahora se trata de montar los dos ministerios en un solo para usar el 4%. Y van a tener una economía de unos 25.000, 19.000 millones que invierten ahora en la educación pública a nivel superior.
si el criterio es economicista, mire, se llevan los institutos de investigación, se llevan los institutos de evaluación. ¿Y qué país que no investigue, que no evalúe, que no dé seguimiento, puede tener certeza de lo que hace? Lo que no se mide, lo que no se evalúa, lo que no se cuantifica, no hay manera de presentarlo. Por eso el gobierno anda dando tumbo improvisado. Y mire, los ejemplos de fusión que este gobierno inventó han sido un verdadero fracaso. Y ahí usted tiene el caso de la electricidad. Usted tiene el caso de electricidad. El presidente Luis Abinader se pasó toda la campaña electoral diciendo que iba a resolver el problema eléctrico del país, que iba a conjurar el déficit porque él iba a fundir los 3 consejos de las EDE y que eso iba a dar como resultado una economía. ¿Y qué pasó? Fundieron los 3 consejos, ahora tenemos apagones que eran un triste recuerdo y lamentablemente el déficit eléctrico ha crecido un 100%. Por cierto, el presidente de la República en su discurso habló solo de la generación, pero se le olvidaron 2 cosas importantes. La transmisión. Lo primero es pedirle disculpas al país por los 2 blackouts en menos de 3 meses. Y lo otro, caramba, presidente, pudo haber, así como le dedicó a Marilady, que se lo merece, y a los atletas dominicanos de alto rendimiento, en lo que el gobierno no ha invertido nada, así como lo felicitó, también pudo darle un pésame a la víctima del Yesé. Eso ocurrió en el 25, presidente. La tragedia más grande de este país y la segunda de la humanidad. Una empresa de Bueno, llegamos ya a la parte final, profesor. Gracias. Aquí, como siempre, las puertas abiertas. Cuando usted guste, aquí estaremos. Una lengua o un fusil, que entiende. Gracias. Bueno, señores, llegamos ya a la parte final. Muchas gracias por acompañarnos. Será una próxima entrega. No cambie de canal. Bye, bye.